Predicación. La oración. Los versículos de la Biblia que hablan de la oración son Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Predicación. La oración. Comenzaremos. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La práctica de la oración la encontramos desde los tiempos del Antiguo Testamento. Eran oraciones espontáneas, de una relación de verdadera comunión del hombre con Dios, como fue el caso de Abraham, el amigo de Dios, de Isaac, de Jacob, etc. La práctica de la oración se fue desarrollando en Israel, de tal modo que el israelita piadoso se dirigía a Dios por lo menos 3 veces al día elevándole su oración. Sin embargo, con el paso del tiempo, la práctica de la oración entre los judíos se convirtió en algo rutinario, mecánico, automático, e iban repitiendo sus oraciones sin sentir lo que estaban diciendo. Esto se daba en los días de Jesús. Aquellos escribas y fariseos hipócritas oraban pero sin sentirlo en el espíritu, sino para hacer alarde de piedad entre quienes los veían. Hacían ostentación de algo que no correspondía a la realidad interior de su vida. Oraban en las plazas y en las calles, pero no era más que mera palabrería, para buscar la vanagloria de sí mismos. Cristo enseñó a sus discípulos a orar a través de la oración conocida como el Padre Nuestro, pero no para que la memorizaran y la repitieran como grabadora, sino para que les sirviera como un modelo, como una guía en nuestro modo de orar, y para inspirar el contenido de nuestras oraciones, con el único objeto de adorar a Dios y de presentarle sus necesidades. Pero esta oración no debe tomarse con ligereza. Cada una de sus súplicas nos compromete grandemente con Dios Padre, y quizá tengamos que vernos obligados a revisar nuestra vida cristiana para ver cómo estamos delante del Señor antes que salga de nuestros labios la oración del Padre Nuestro. Y tal vez varios de nosotros tengamos que detenernos y digamos: no puedo hacer esa oración porque mi vida no es como Dios manda, y me siento como fariseo, hipócrita, al realizar la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado, consagrado, dedicado, apartado, a ser santo. La palabra Padre no es un concepto nuevo en la palabra de Dios. Ya desde los tiempos del Antiguo Testamento se hablaba de Dios como Padre, pero Padre no de los judíos, como individuos, sino Padre de la nación de Israel. En el Antiguo Testamento, la paternidad de Dios tenía un carácter colectivo. En el Nuevo Testamento, el concepto de Padre se amplía, de un lado de manera individual y exclusiva, referida al unigénito Hijo de Dios, o sea, Cristo, quien es el Hijo único y directo de Dios. Y por otra parte, el concepto de Padre también se aplica de manera colectiva,
para todos aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón y que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Pero somos hijos por adopción. Joan 1, 11. A suyo vino, y sus suyos no le recibieron. Joan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, poder, facultad, autoridad. Joan 1, 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados, concebidos, procreados. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinado, preelegido, elegido anticipadamente. Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos, agradables, gratos. Dios nos hace nacer de nuevo, infunde en nosotros una nueva naturaleza y nos da su Espíritu Santo. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre es una palabra derivada del arameo, que significa papá, papacito. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos, herederos junto con otro u otros. Como buen padre, Dios nos ama y protege, pero también nos educa y disciplina para que seamos buenos hijos y buenos discípulos, aún a costa de nuestro sufrimiento. La raíz de las palabras discípulo y disciplina es la misma. Joan 16:26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Joan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La palabra Padre nuestro significa que Dios es Padre de todos nosotros y que todos somos hermanos, de los cuales tenemos una gran responsabilidad. 1 Joan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Joan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Joan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Cuando decimos santificado sea tu nombre, nos referimos a que el nombre de Dios debe ser conocido, alabado, bendecido y glorificado, no solo de palabra, sino también con nuestra conducta y con nuestras buenas obras. Joan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Joan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Salmos 34:1. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo,
su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 63, 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Salmos 63, 4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Mateo 5, 16. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Glorificamos verdaderamente el nombre de Dios, o solo lo honramos de labios y lo deshonramos con nuestro modo de vivir? ¿Somos un pueblo que confesamos a Dios con la boca y lo negamos con la conducta? Mateo 5, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 5, 8. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Levítico 24, 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Blasfemar, ofender, insultar, maldecir. Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Romanos 2:18. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Romanos 2:19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Romanos 2:20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Romanos 2:21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Sacrilegio, violación, desacato. Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hay muchas formas de deshonrar a Dios. Una de ellas es convertir a Dios en un objeto, cuando queremos usar a Dios en lugar de permitir que Él nos use a nosotros. Buscar nuestra santificación de manera personal es otra forma de deshonrar a Dios. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Para presumir que somos buenos cristianos? Esta santificación no es para honra de Dios, sino para nuestra propia honra. Uno de los grandes pecados registrados en el Antiguo Testamento es el de los hombres que trataron de construir la Torre de Babel. Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo por fuego. Y le sirvió ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Génesis 11:4. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cúspide, cima, cumbre, pico. Esparcidos, desperdigados, separados. Esta es la aspiración dominante en nuestro interior, aunque a veces no nos demos cuenta de ello. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Si actuáramos así, nuestra santificación vendría por añadidura. ¿Debemos desear y buscar la santificación? Sí, pero no buscando nuestra honra, sino la gloria de Dios. Esto no nos costará mucho trabajo si recordáramos la inmundicia y pobreza espiritual que había en nuestras vidas antes de nuestra conversión a Cristo. Si recordamos todas nuestras debilidades y caídas posteriores a nuestra conversión, y cómo a pesar de esto, Dios nos otorga privilegios y bendiciones gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si somos conscientes de todo esto,
humildes y agradecidos con Dios, verdaderamente podríamos exclamar: Padre nuestro que estás en los cielos, mediante nuestra alabanza y mediante nuestras vidas completamente rendidas a ti, santificado sea tu nombre.